Pues muy buenos días, tardes, noches, en el momento del día y el lugar, donde quiera que me estés viendo. Y bienvenidos a otro Alvariño Opina. Hemos cogido carrerilla y damos velocidad punta, velocidad total, como diría Antonio Lobato, sobre la Fórmula 1. Aquí en España un comentarista mitiquísimo de la Fórmula 1 y de Fernando Alonso, de la patria asturiana. Eso es muy bien. Y bueno, pues hoy vamos a comentar un tema que a mí me resulta interesante y que yo siempre lo he considerado como el eje angular a la hora de construir un proyecto deportivo y un proyecto de club. Y básicamente es la filosofía del club. Habría que hacernos una pregunta, como en cualquier investigación, como en cualquier tesis. Esto se abre con una pregunta. ¿El Milan tiene una filosofía del club? Bueno, spoiler, no la tiene. Y esto se ve muy claro cuando vas revisando sección por sección del club. Empiezas por el fútbol senior, el fútbol masculino senior, el Milan, el de Osisao, el que todos ven. El Milan pues tiene un estilo concreto, bueno, ha ido variando. Está Pioli, 4 años y medio, estilo un poco más pragmático, más clásico, más directo, más rústico, quizás más de pelotazo, iba a seguir. Luego se intentó el experimento con Seca, un poquito más de toque, y ahora se está intentando con lo de Conceição, que es un poco más la contrapresión y velocidad, más cerca al engine pressing, más a la germana quizá. Y encontramos en esa línea que pues no hay ningún nexo, no lo hay. Y dices, bueno, no pasa nada, a lo mejor bajas al futuro y lo hay. No lo hay. El primer entrenador que todo el futuro Bonera era algo más parecido a Piol, pero es que no era nada. O sea, ni era ofensivo ni era defensivo, era una cosa extrañísima. El futuro siempre ha sido una cosa extrañísima, pero con Bonera no se entendía, tampoco era un fútbol ni defensivo ni ofensivo, no acaba de ser nada especial. Y dices, bueno, cambia de entrenador, sí, cambia de entrenador, y el que está es el Máximo Odo, tampoco está, no, la verdad es que no se parece tácticamente a su predecesor, a Bonera, tampoco está sacando resultados, es otro tema, pero es algo más de intentar de salir con la pelota, de intentar un poco más fútbol, pero también es más defensivo, o sea, es más conservador, le gusta salir con la pelota, pero es más conservador, nada que ver con el primer equipo. La primavera, lo mismo, es un fútbol más de posesión, de control, típico, como se suele dar en las academias actuales de los equipos profesionales. Total, nada que, bueno, dices, bueno, pues no pasa nada, vamos a ver el fútbol femenino. Entramos en el mismo drama, no se parece, tácticamente no hay una línea continuista, no hay un proyecto de club. La conclusión es esa. Y para mí es la clave. En los equipos que pues la cantera ha funcionado bien, a nivel mundial, dentro en Barça, Athletic Club, incluso en Juventus, porque hay un proyecto de club, un proyecto que es vertical, que se aplica a todas las instituciones, desde el fútbol cadete hasta el fútbol senior, se juega de la misma manera y se busca fichar tanto jugadores como entrenadores, como directores deportivos que remen en esa dirección. Y para mí es el gran déficit histórico del Milan, e incluso Berlusconi también lo había, sí. Una filosofía del club, y el problema de eso es porque lo fías luego todo al entrenador de turno, al que tengas, y si no te sale bien, lo cambias y cambias todo. Luego, es un problema general de Italia. Muy pocos clubes funcionan bien en ese sentido. Cada uno funciona como parecen que son instituciones separadas. La primavera, del futuro, del Next Gen, del 23 al senior, y luego el fútbol femenino lo mismo, el primavera del primer equipo no se parece. Y luego está la duda de por qué los equipos senior no apuestan por canteranos.
¿Por qué el Milan no apuesta por canterano? Apenas. El Milan no le da la chance a Ceroli, a Liberali, por dar nombres, que son los más sui generis, pero hay más. ¿Por qué el Milan no? ¿Por qué no lo hace? Bueno, porque no juegan a lo mismo. Y la formación que han pasado sus jugadores no tiene nada que ver probablemente el equipo senior. Y eso es un problema. Porque está el entrenador del equipo senior, que no se juega ni parecido al primavera, ni a cómo se juega en cadetes, en juveniles, ni a cómo se juega en el Milan futuro. Caminos normalmente naturales que tiene que recorrer un canterano en el club. Desde llegar al primer equipo, pues te encuentras que pues en el futuro lo han formado de una forma, en el primavera de otra, por Frankenstein. Y luego ya el entrenador de turno, a la posición, o seca, y dicen, es que no me sirve, y no me sirve porque no está formado. Y siempre que hablamos de dar oportunidades a canteranos, hay que hacerlo con sentido. Y que tengan un funcionamiento táctico, que se acoplen a la idea del Consisao, que es más física, pues que nadie la ha hecho. El Milan no trabaja, no, los jugadores de ataque no funcionan así, en las inferiores del club. Y bueno, pues te encuentras ese drama de decir, y yo le quiero dar oportunidades a los canteranos, pero es que no puedo, es que no me sirven, es que no juegan ni parecido a lo que a mí me interesaría. Por eso, quizá a Fonseca Liberal y le sirve un poco más y a Conceição no le sirve porque, bueno, pues Conceição pide más físico y Fonseca le servía con pedir un poco más de movimiento de balón. Ese es el problema del Milan. El problema del Milan a todas líneas es que no tiene una línea de club. No la tiene, nunca la ha tenido y no parece un interés en construirlo. Lo cual complica mucho a la hora de gestionar todo, porque dices, y luego los canteranos no sirven, no juegan, no se les dan oportunidades y luego en otros equipos son buenos, porque en otros equipos juegan a lo que juegan esos canteranos. Pasaba con Guerqués incluso, y quizá pues tácticamente con Pioli no encajaba y luego se ha ido a, pues, primero a la Z y luego al Dortmund y ha funcionado, porque efectivamente se acopla más a él. Ese es el problema. Lo que miran es que tácticamente no se acopla a lo que tiene. Se acopla y como no se acopla pues es un problema bastante severo. En las piezas del primavera que podrían llegar a funcionar, pues es que no van a funcionar porque no se les da la oportunidad, porque tácticamente no están en la misma onda del primer equipo. Y entonces pues eso es un problema muy grande porque te encuentras a un equipo que sus instituciones funcionan como instituciones satélites con las que tirar un poco más para la prensa y decir, que tenemos un Milan futuro. Ya. ¿Está sirviendo? No. Problema no resuelto. Mismo que pasaba con el primavera. Hemos dicho mil veces, jugadores que no sirven, pero a lo mejor en otro equipo lo hacen bien. ¿Lo hacen bien en otro equipo? Porque prácticamente esos equipos les molda a sus jugadores, son de la misma cuerda. Y el problema de Milan es que como no hay una conexión, no hay una conectividad táctica y todo cambia, pues es más difícil darle oportunidades a entrenadores porque los tienes que formar casi cero. Cuando van al primer equipo, pues se tienen que adaptar a lo que Pioli en su día, Fonseca en su día, pues ahora, veremos X en unos meses, les exige. Y es un problema importante porque necesitan una línea continuista, adaptarse a algo o tener suerte de rebote, que de repente hay un entrenador que tácticamente se ajusta a ellos y le puede dar la oportunidad. Y tácticamente funciona, pues irá bien. Ese es el problema que está teniendo el Milan con la cantera y por la que la cantera pues es que no acaba de funcionar ni en una elección, que es darle oportunidades al primer equipo, ni en la otra, que es usarlo para hacer ligas. No está funcionando en ninguno de los dos sentidos. No se saca casi dinero de la cantera cuando hay otros equipos que no van a caja por ello. Por ejemplo, la Inter con César y Casadei es un caso entre muchos que hay. La Juventus es un caso especial porque han hecho plusvalías raras, pero y lo siguen haciendo,
Ahora hay que ver el caso de Barrenechea Eiling por Douglas Luiz. Es plusvalía pura. Pero bueno, es que a veces eh, que se parece tácticamente Liberali y Camarda a lo que quiere con Sisao. Nada. Igual que no se parecían a lo que Pioli quizá les pedía. Es que es una amalgama. Y te encuentras en una disyuntiva en la que son jugadores que tienen el potencial, tienen la capacidad, pero es que no van a funcionar porque no están hechos para esa situación, para ese contexto. Y por tanto, pues no van a funcionar. Y es que es así. Y así se ha dado durante los años y canteranos que a lo mejor luego les ha ido medianamente bien. Pues ¿por qué en el Milan no funcionó? Es verdad que hay técnicos que son más formadores que otros y se saben adaptar más a los jóvenes que otros, ¿eh? Pioli no era precisamente la Dalit de él y de formar jóvenes, no. Pero, y a veces se necesita eso, también que el técnico ponga su parte un poquito, desde la chance, de expresarse y de hacer. Ok, eso está bien. Pero si tácticamente no te encajan, yo a ustedes, espectadores, les pido ojo y meteros en la cabeza a los entrenadores. Tú eres entrenador. Ahora mismo, tú que me estás viendo ahora mismo, me estás escuchando, eres entrenador de fútbol. Sí, lo eres. Te han dado el título y te acaban de contratar en el Milan. Es entrenador del Milan. Enhorabuena. Y tienes un estilo de táctico concreto. Sea, pues, fútbol de posesión, fútbol más defensivo, fútbol de adaptarte al rival. Si el rival es más ofensivo, tú eres más defensivo. Si el rival es más defensivo, tú eres más ofensivo. Tú eres entrenador. Enhorabuena, te ha contratado el Milan. Eres el siguiente entrenador, para ti te ha llamado y te ha fichado. Y tú tienes un estilo táctico concreto, muy concreto. Y te encuentras en la disyuntiva de le doy oportunidades a los jóvenes, me gustaría verlas. Pero resulta que tácticamente pues, Liberali no se adapta a ti. Seroli no se adapta a lo que tú quieres. Por ejemplo, Amarda no es lo que tú buscas en un delantero. Es un delantero quizá más perfil diferente. Esto es así. Y me gusta un portero pues diferente a lo que es Loponado. Loponado, esto con todo. Vas revisando con todos. Chaka Traoré es que no te sirve. Y resulta que no te sirve. Me sirve. Lo mismo con vos, el neerlandés, es que no te sirve prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos la oportunidad o no se nada? Ten en cuenta la situación que te has puesto, prácticamente no te funciona, no te encaja, no tiene nada que ver contigo. Son jugadores muy formados a otro estilo, o incluso un estilo Frankenstein, porque han pasado por varias manos, diferentes todas entre ellas, y que no tienen una idea clara de formación táctica. Porque sí, los jugadores tienen el CI, necesitan adaptarse tácticamente, y lo táctico es muy importante a la hora de un jugador funcionar en un sistema, en una propuesta táctica. ¿Qué haces? ¿Necesitas la oportunidad o en cambio dices, a lo mejor es mejor cederlos, a lo mejor es mejor dejarlos que se vayan, que no van a servirme, es que tácticamente no me funciona? Y luego escuchas a la prensa decir, es que no da oportunidades a los jóvenes. No, es que no hay una filosofía de club. Esa es la conclusión, no hay una filosofía de club. Por eso no le damos oportunidades a los jóvenes. O porque no quiera, yo quiero. A mí me gustaría apuntarme en mi carrera que potenciaba a Liberali, que potenciaba a Camargo, si el entrenador quiere saber su explosión como profesionales. ¿Puedo hacerlo? Pues probablemente no. ¿Por qué? Porque en este caso prácticamente no me encaja. Y como no me encajan, pues yo no puedo hacer magia. Esto tampoco es un club de favores, ni un club de amiguismo, ni trato de favor, ni a un entrenador le paga por ganar partidos, por sacar resultados. Hay algún club que a lo mejor te dice potenciar a los jóvenes. Y algún club en su contrato con el que le pone potenciar a los jóvenes, da igual los resultados, incluso que desciendan. Oye, yo me la suda, les pongo a jugar. Les intento sacar lo máximo posible y lo que sea. ¿Vale? Pues, pero normalmente los entrenadores les pagan por resultados, no por potenciar a jugadores. Si les potencian es una adictiva, pero normalmente no es así.
Y ese es el problema del Milan. No tiene una filosofía de club, no la tiene en las academias, no la tiene en el Milan Futuro y Primavera, no la tiene en el Milan Senior, sea fútbol femenino que masculino. Si Milan Fem nos está viendo, que no lo sé, no puedo ver el futuro, podrá confirmarme eso, pero es que no se parece nada tampoco. Y es un problema del Milan, es un problema que ha tenido siempre y que otros clubes lo tienen más clarificado y es más similar todo y más estructurado. Incluso en Madrid, que no es el Adalid de la cantera, tiene una filosofía de club. Sí, la tiene, claro que la tiene. Ese es el gran problema del Milan. No hay esfuerzo en una filosofía de club y como no hay esfuerzo en una filosofía de club, pues todo va a depender del entrenador y el director deportivo de turno. Y ojo, lo he dicho muchas veces, el entrenador y el director deportivo de turno debe estar en consonancia con el entrenador de turno y hacerlo en el mercado en tiempo y forma. Pero es un riesgo de tener que fiarlo todo al entrenador de turno. Se va al entrenador de turno y viene otro. Y haces un equipo Frankenstein, como le ha pasado al United muchos años. En vez de crear una filosofía de club, a lo mejor entrenadores van y vienen, pero es una filosofía de club concreta, van viniendo y se van yendo, pero es una filosofía estandarizada que es la que es. Y es así. Es unas directrices del club y en base a eso fichas entrenadores o jugadores y estructura pura y dura. Comento armado. Y te ahorras problemas porque luego se va para ti, sí, a otro director, hace cambios, y a otro DT hace cambios y tiene un equipo a medias con un brazo robótico y otro esquelético. Y ese es un problema grave en la gestión deportiva y que, bueno, no sé si el Milan está dispuesto a afrontar o simplemente está pensando en, oye, lo dejamos pasar y que fluya todo. Porque ni Pioli, ni Fonseca, ni Conceição, ni siquiera en su momento Gianpaolo, y si tiramos más atrás, Gattuso o Pontela, o se parecen entre sí, nada, cero, un huevo, una castaña. Y si tiramos a futuro, Conte, Allegri tampoco se parecen excesivamente, un poco más, quizás sí, pero luego te encuentras nombres en la lista como Italiano, de Chervi, que parecen cero, Allegri ya. Tony Conte, que entiendo la perspectiva de plantearse esas dos vertientes de nombres. En primer lugar, el técnico veterano contrastado más pragmático y en segundo lugar, el más estético, más divertido, más potenciador de la escuela italiana. Pero ese es el problema del Milan. No hay filosofía de club y pasas de un sitio a otro. El fútbol pragmático al fútbol de toque. O incluso plantearte quedarte con Seisao, que es un poco más Gegenpressing, más cerca del Gegenpressing. Problema, ¿por qué ocurre esto? Lo tenéis en el título del vídeo. No hay filosofía de club.